Hola, bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Mi nombre es Daniel Gómez y en este podcast hablamos con artistas y activistas para hablar de sus proyectos locales. A través de los primeros 3 episodios hemos hablado de artes plásticas, artes escénicas y de activismo. Y para continuar con la variedad, hoy toca hablar de ciencia. Más específicamente acerca de la ciencia de las pandemias. La plática del día de hoy fue con Noel Gutiérrez. Él es un físico y él fue el creador del modelo réplica, el cual fue utilizado por la UDG para predecir el número de casos y la propagación del COVID-19. Él es un estudiante de doctorado en la Universidad de California, San Diego, así que vive en San Diego y por lo tanto esta plática fue a través de Zoom. Noel es un muy buen amigo mío y por lo tanto ya habíamos hablado de muchas de las frustraciones que había tenido él acerca del manejo de la pandemia a nivel local. También yo tenía frustraciones al respecto de específicamente cómo se daba el crédito de la investigación, el cual se adjudicaba siempre a la UDG aun cuando él realizó su investigación de manera independiente. Así que si al principio me escuchan muy quejumbroso acerca de esto, pues ya saben el motivo. También tengo que mencionar que esta entrevista fue realizada a finales de enero, por lo que las estadísticas que mencionamos no están actualizadas y desafortunadamente los casos y las muertes son mayores. Con todo esto mencionado, aquí está la conversación con Noel Gutiérrez. Digamos, a final de cuentas, las decisiones de una universidad son políticas, no son científicas. Sí, me refiero a lo que hace el rector. Sí, a final de cuentas, de alguna manera se tiene que sustentar económicamente lo que se haga de investigación o de, no de Exacto. educación. Sí, entonces cuando se institucionaliza la ciencia, ya después también de rebote se termina cientificando la política de la universidad. Sí, sí, me Claro, explico. claro. O sea, ya después cualquier cosa que diga la universidad, la gente empieza a pensar que eso es ciencia. Y en el caso, Creo que ahí está el riesgo. sí, en el caso específico del modelo de la UDG, ¿no? Que fue el modelo réplica. ¿Crees que fue positivo? El que se haya difundido de esta manera. O sea, el nombre réplica ni siquiera era el que se utilizaba, ¿sabes? O sea, llegó el punto en el que era Ya. modelo de la UDG. No sé, sería interesante explorar ¿Sabes? situaciones alternativas. ¿Mande? Sí, no, es que se me hace interesante porque, eh, digo, para los que no sepan, tú eres el autor principal detrás de este modelo réplica. Em, Tiene varios autores, ¿no? En primero estás tú eres estudiante de doctorado en San Diego, aunque sí estudiaste la licenciatura en la UDG. Otro autor es Gerardo Chowell, que da clases en la Universidad de Georgia State y estudió en la Universidad de Colima, así que ninguna relación. Y el tercero, de los principales, ese sí tiene relación con la UDG, es tu papá, que él todavía es el jefe del departamento de matemáticas. Ahora está en la División de Ciencias Ah, Básicas ok. del CUSEI. Sí. Entonces, se me hace falsa, a mí personalmente, la presunción de que es modelo UDG, porque muchas veces cuando se habla de que un estudio de Harvard es porque son muchas personas que estudian en Harvard, pagadas por Harvard, que producen cierto resultado, ¿no? Y en este caso, pues simplemente no creo que haya sido así. Pero regresando un poquito para contextualizar, tu modelo réplica en realidad inicia unos años atrás, cuando tú todavía estudias licenciatura en la UDG. Así que supongo que de esa manera sí puede considerarse un modelo UDG. Eh, Tú haces un modelo para analizar la epidemia de 2009 de la influenza H1N1. Primero que nada, ¿de dónde nace ese interés de crear un modelo para esta epidemia? Sí, mira, creo que el proyecto empezó en 2016. Ok. Y usamos la epidemia de 2009 no porque nos interesara en específico esa epidemia, eh, pero lo usamos como ejemplo. Lo que nos interesaba en particular era otra cosa, era entender cómo la geografía de una ciudad impacta o afecta el desarrollo de una epidemia. Ujú. Y eso salió una vez que yo fui en camión del CUSEI al centro médico, ahí en Guadalajara, Sí. y era como, creo que era mayo, y era a ver si como la 1 o las 2 de la tarde. Sí, no, súper Y caliente, todos pegados. sí, camión aperradísimo. Simón.
Y cuando llegué al centro médico, se bajó todo el mundo del camión y me di cuenta de que por estar pues en una ruta de camión que iba al centro médico, pues me tocaba interactuar con muchísima gente Claro, que enferma. inevitablemente iba a estar enferma. Exacto. Entonces, pues me puse a pensar más sobre eso. Dije, pues la gente que toma este camión diario, no Ujú. para ir al centro médico o para cualquier otro lugar, pues se topa con un buen Va de a gente estar enferma con mayor que... exposición de diferentes enfermedades. Exacto. Entonces, pues de ahí empezamos a desarrollar esa idea que la, digamos, el comportamiento de la gente enferma no era el mismo que el resto de la gente Ok. y que su distribución por la ciudad eh, pues iba a afectar a cómo, digamos, a quién podían contagiar, ¿no? Ujú. Entonces fui con Néstor García Chan, que es el segundo coautor del artículo original, que es profesor ahí en la UDG, Ok. y pues ya nos pusimos a escribir esto en matemáticas, ¿no? Como esto de cómo los enfermos se distribuyen de manera no homogénea en las Sí. ciudades y, 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 ya pues nada más agarramos el ejemplo de la epidemia de 2009 simplemente para pues, dar contexto histórico y tener ciertos datos. Entonces también se presta porque como es la más reciente, pues va a haber datos más congruentes, ¿no? Porque me fijé en tu estudio del último artículo, tienes que usar diferentes fuentes para diferentes datos, ¿no? Tienes los censos poblacionales, pero también tienes los censos económicos, pero también tienes los censos de las instituciones de salud, de las instituciones eh, de enseñanza, ¿no? Entonces, me imagino que eso lo vuelve más fácil, ¿no? Como tratar de contextualizarlo de esa manera. Sí, sí, pues es también, digamos, nosotros hacemos nuestro proyecto y se lo tenemos que vender, por así decirlo, a pues, gente en otro país que está buscando respuestas que les sean útiles para su proyecto. Entonces, sí vimos pues lo más que se pudiera acercar el modelo a la realidad era ventaja. Pues, y de ahí fue por eso que metimos información sobre escuelas, sitios de trabajo y todo lo que mencionas. Ahora, este proyecto inicia en 2016, ¿no? Tú lo presentas, terminas la universidad, te vas a estudiar maestría y doctorado a la Universidad de California, San Diego. Y el año pasado empieza a brotar esta enfermedad, ¿no? Que viene de China, que parece que es muy contagiosa y se empieza a catalogar como epidemia. Cuando empieza a suceder todo esto y que tú ya tienes como un análisis más crítico de las condiciones de las epidemias, ¿cuándo te das cuenta que esto se parece más a 1918 que a 2009? Me acuerdo en las primeras semanas que esto se convirtió en un problema mundial, cuando China hizo sus lockdowns Ujú. a principios de febrero. Los reportes que salieron entonces decían que el número de reproducción de la enfermedad era por ahí de 4. Ok. Eso significa que cada persona enferma contagia a otras 4. Ujú. Um, y eso es altísimo. Sí. Porque, por ejemplo, implica que para que, digamos, alcanzar esta inmunidad de rebaño, se tiene que haber enfermado el 90% de la población. Wow. Entonces, fue eso, cuando salieron esos reportes iniciales del número de reproducción que eran demasiado altos, me empezó a entrar el miedo de que esto iba a ser algo gigantesco. Al final, los estimados actuales son más por ahí de 2.6, Ujú. pero pues sigue siendo más alto que la influenza. La influenza es por ahí de 1.4, 1.5. Sí, es interesante porque una parte del gran énfasis del artículo que van a publicar en medRxiv, que es un lugar para publicaciones abiertas, eh, y donde se ha hecho mucha publicación muy importante de COVID, ¿no? Porque lo que se intenta es no tratar de ponerlo detrás de Nature o estos lugares, ¿no? Donde Medicine Journal of New England, que duran meses ahí atorados, sino como sacar información rápido, ¿no? Eh, lo que tú haces más énfasis en este segundo artículo es que el número de reproducción, el factor R, aún con medidas restrictivas de movimiento,
sigue siendo muy alto. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que aún con estas medidas sigue siendo demasiado elevado? Sí, ahí el mensaje central que quisimos, o al menos yo personalmente, sí, no puedo hablar por los demás, pero lo que yo quería transmitir era que en Jalisco y en general en México, pero sobre todo en Jalisco, que era lo que yo estaba viendo directamente, se estaba siguiendo esta narrativa que la epidemia se debía de combatir fuera de casa, Ujú. que para detener la epidemia había que evitar contagiarse de extraños en restaurantes, Sí. en fiestas, etcétera. Y básicamente lo que vemos en el modelo, la ventaja que tenía nuestro modelo, que ya tenía 3 años de desarrollo para el momento en que empezó la epidemia, es que, digamos, el motor central que mueve al modelo es la actividad económica. Sí. Está basado fundamentalmente en actividad económica. Entonces, nosotros podemos representar el quédate en casa, lo podemos representar de manera explícita. Ujú. Entonces, pues tenemos a gente quedándose en su casa en el modelo, y eso nos permite mm, estimar cuál es la efectividad potencial De la medida. del quédate en casa, exacto. Y nos damos cuenta que inclusive si dejas a la gente en casa de manera permanente, que la epidemia va a seguir en crecimiento exponencial. Ahora, tal vez sea importante para los que escuchen y que tal vez no, no puedan entender el modelo matemático, ¿no? Porque en el paper viene muy claro, muy explícito, pero en términos matemáticos, que la verdad sí son bastante complicados. Eh, ¿Cómo podrías tratar de simplificar la secuencia de persona saludable, luego enferma, enfermos asintomáticos, sintomáticos? ¿Cómo puedes nos podrías tratar de explicar cómo esa sucesión, los posibles caminos de la enfermedad? Sí, pues mira, el modelo básicamente agarra a la zona metropolitana de Guadalajara y la separa en 1500 colonias. Entonces, en esas 1500 colonias, a la gente que está sana, vemos a dónde se mueven en su vida diaria. Según dónde se mueven, vemos con cuánta gente enferma pudieron haber eh, interactuado y cuánta gente en su barrio también está enferma. Entonces, una vez que interactúan con alguien enfermo y, digamos, son expuestos al virus, pasan, pues primero hay un periodo de incubación Ujú. en el que el virus está, digamos, a Está nivel presente en el celular. cuerpo, pero todavía no presenta síntomas, ¿no? Exacto. Y es por ahí de los... Eh, ay, no me acuerdo ahorita de los detalles, pero por ahí de los 6 días después de que se exponen al virus, es como si se echara un volado. El 40% de las personas no les da ningún síntoma o síntomas de plano Mínimos. imperceptibles, y al 60% sí les da algún tipo mayor de síntoma. Después lo que nosotros vamos en el modelo es, bueno, de la gente que le da síntomas, ¿cuánta está siendo diagnosticada y aislada para que no infecten a otras personas? Y vemos que esa proporción, digamos que al encontrar que las intervenciones fuera de casa no son suficientes para detener la epidemia, vemos que el control que tiene el Estado para detener la epidemia, además de la movilidad, es incrementar esa proporción de gente que es aislada para que no interactúe con otras personas, y que ahí está la clave para detener la epidemia. Y eso es lo que se me hace muy, muy, muy importante y que creo que bueno, tú publicaste un artículo en El País hace un tiempo donde, y corrígeme si estoy hablando por ti, pero me parece que la tesis del artículo es muy crítica de la posición de Gatell de quédate en casa, ¿no? En el mismo artículo mencionas que quédate en casa se volvió como el eslogan, ¿no? Se volvió su frase predilecta Sí. y que pues que no es suficiente. Y el artículo precisamente apunta a eso, ¿no? Es que tú mencionas en el artículo que el 60% de los contagios son en casa. Esto nos dice que, igual regresando al factor R, incluso si la gente solo se quedara en casa, hay suficientes contagios para que esto sea exponencial.
por qué es tan importante para ti? No la parte del aislamiento, porque esa obviamente es importante porque la gente se salve. Pero, ¿por qué es importante el dejar en claro que la medida que el gobierno promueve no es suficiente? ¿Por qué crees que es importante hacerle saber a la población, hey, lo que el gobierno está diciendo está incompleto? Hay muchas respuestas. Una de las más importantes, creo yo, es, bueno, creo que son dos. Una es que por ahí, o sea, mayo, junio del año pasado, todavía se tenía estigmatizada la enfermedad. La Ujú. gente que se enfermaba decíamos, no se cuidó, mal por él, ¿no? O sea, andaba de fiesta, Sí, o sea, era de esperarse. Y eso era en parte por la narrativa que nos decían, si sales de tu casa te vas te a vas a enfermar. contagiar. Pero lo que no nos decían era que una vez que alguien, digamos, imagínate que tú vives con tu familia, sale alguien de la familia al súper, en el súper se infecta y después regresa a su casa y ahora se va a infectar toda la casa. Ujú. ¿Me explico? Digamos, hay como ese efecto de bola de nieve que, digamos, hasta cierto punto, si la gente no está siendo aislada, es casi inevitable que nos enfermemos. Entonces, creo que la narrativa oficial del gobierno le estaba asignando demasiada responsabilidad. También vimos a Enrique Alfaro hablar de la responsabilidad individual. Y después aparece en un bar, ¿no? Sí, y digo, o sea, ¿dónde queda la responsabilidad de Estado? Sí, y hay dos citas que me parecen súper, súper importantes en ese artículo del País. Primero quiero leerte esta. Este error operacional surge en parte de creer que el propósito de un sistema de salud es producir cifras y no salvar vidas. ¿Qué parte específicamente de la, híjole, no quiero decir propaganda, ¿no? Pero de la comunicación del gobierno crees que fue la que se sobreenfocó en cifras? Pues, Como digo, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Yo sentía como que el tener diario la junta con Gatel a las 7 de la noche, ¿no? Donde te dice 2.348 casos, ¿no? Eso me... A mí me daba una impresión como de... Solo quieren hablar de lo bien que cuentan, ¿no? O sea, me parecía que era eso y no de medidas reales que se están haciendo para salvar vidas. sí, exacto. O sea, tal vez esto sea porque, digamos, nos dieron cientos de horas de video, de lecciones de Sí, epidemiología. sí. Y cada noche era, pues ahora van tantos enfermos y a la siguiente, y ahora son tantos Ujú. enfermos. Y los medios, los periódicos no tenían nada más que difundir que un número. Pero si en lugar de eso hubieran usado las conferencias para dar información, ok, mira, esto es lo que vamos a hacer como Estado y como población, este es el papel que les toca jugar a ustedes y esta es la información que necesitan para cuidarse, creo que hubiéramos visto una epidemia muy diferente. Sí, Pero se puso tanto énfasis en los números que además sabemos que son números incompletos claro. y de cierta manera el número de casos activos no significa nada. O sea, porque sabemos que no hay suficientes pruebas, nos hablan de la ocupación hospitalaria, pero sabemos que hay miles de personas que pasan la enfermedad en su casa. Tú y yo conocemos gente que les ha Sí, pasado eso. sí, sí, sí. Entonces dices, y sigues viendo comentadores políticos, gobernadores, todos hablando de los datos y uno se pone a pensar, pero estos datos no significan nada. Sí. Sí, Digamos, específico. más allá de los muertos y la tasa de positividad, los datos que nos están dando no significan nada, casi. Sí, no. Mira, me voy a regresar un poquito nada más porque se me hace que va exacto con la cita que tienes también en el artículo. Se obsesionan con indicadores de movilidad y llaman a la responsabilidad social, que precisamente es poner muchísima culpa en el individuo, ¿no? Es tú no te muevas, tú estás haciendo esto mal, quédate en casa, cuando la mayoría de la gente no tiene oportunidad porque tiene que trabajar. Em, y, y sí, ¿no? Hay como una transformación de enfoque, ¿no? De sobre gobierno y medidas contra la persona malvada que está saliendo, ¿no? A trabajar o a lo que sea. Em, Respecto a lo que dices de los números que ni siquiera están bien contabilizados.
Tú recordarás, o sea, tú me pasaste este artículo del Economista donde Gatell estaba hablando acerca de... donde lo presionan acerca de los datos reales de México, ¿no? Y entonces dice, no, es que los casos activos, bueno, no son los casos activos activos. Y le dicen, bueno, entonces, ¿cuántos son los casos activos? Y él avienta este factor de 8, ¿no? Que dice que probablemente son 8 veces más los enfermos activos que los que están anunciando públicamente. Y no critico el hecho de que no estén contabilizados al 100% porque es imposible, ¿no? Estados Unidos tiene un factor de 4, que es el que anuncian que son 4 veces más los infectados que los que están activamente contabilizados. Lo que a mí se me hace muy... O sea, sí, me parece una mentira. Es que promocionan este número, el real, y nunca le ponen el asterisco, ¿no? Nunca dicen, pero recordemos que este número depende de los casos, de los números de pruebas que hagamos, de la población, de bla, 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 bla. Y nada más se transmite como universal, ¿no? Como positivo absoluto. Sí, sí, exactamente. Y digamos, le quita... Para resolver un problema necesitas tener claro cuál es la dimensión del problema, Ujú. ¿verdad? O sea, si encuentras, por ejemplo, imagínate un médico que tiene un paciente con cáncer. Lo que le interesa al médico no es una prueba binaria, Sí, tiene cáncer o no, ¿verdad? Le interesa en qué órganos está. ¿Se puede operar o necesitamos hacer radiación? Y es lo mismo, o sea, con el coronavirus en México, o sea, desde el inicio, pues sí, estos datos no nos dicen hasta dónde va la enfermedad y las maneras alternativas que se hubieran podido usar para estimar el tamaño de la epidemia se han negado a usarlas. sí, Quisieron esconder mucho tiempo la tasa de de positividad. exceso Ah, sí, sí. de mortalidad. No han querido hacer pruebas serológicas, que es ver en la población en general cuántos tienen ya inmunidad Al virus. al virus, que eso nos daría hasta ahora cuántos se han enfermado. Se han negado a hacer cualquiera de estas otras formas porque no quieren que salga el número feo de que Sí. ya hay Y, millones de personas que se han enfermado. y precisamente ayer el INEGI publica un número de muertes a través de enero-agosto y resulta que el número de muertes que ellos adscriben al coronavirus es 50% más de los que se han publicado. Entonces se habían publicado, hasta ahorita presuntamente van 150,000 muertos. O sea que si seguimos con ese número del INEGI, que hay 50% más, habla de 225,000 muertos, ¿no? Aprox, obviamente, cifras significativas y eso. Pero es lo mismo, ¿no? Es de los números que no se quiere hablar. Y quiero, espero que no esté violando tu confianza en una historia que tú me contaste. Cuando tú estás presentando el modelo, estás tratando de convencer a, primero a la Universidad de Guadalajara, después al gobierno local y con esperanzas al gobierno estatal, de que se base en esta información del modelo réplica para tomar medidas que salven vidas, ¿no? A final de cuentas eso es lo que se espera. Te preguntan, no me acuerdo si UDG o gobierno, no te voy a hacer que me respondas. Te preguntan cuándo se va a acabar esto y tú les dices, esto es alrededor de marzo, tú les dices, en septiembre vamos a andar a la mitad. Claramente estabas tú en lo correcto, incluso un poquito más corto de lo que se ha visto, pero pues quién iba a poder predecir eso. Sí. Pero la respuesta fue, es que no creo, ¿no? La respuesta es, nah, no creo, no me suena, ¿no? Obviamente creo que esta pregunta podría ser mejor para tal vez un psicólogo, pero te la voy a hacer porque tú tuviste la experiencia de recibir esa respuesta. Sí. ¿Por qué crees que teniendo los números y con un modelo que se apega a comportamiento económico de la ciudad, por qué crees que prefieren seguir el instinto de, no creo? um, Muy complicado. O sea, creo que al principio de la epidemia había este pensamiento que la gente decía en México, nosotros tuvimos tiempo para prepararnos, vimos lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a Claro, España, sí, sí, sí. entonces no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros ya nos preparamos. Pero si sabes cómo funcionan las epidemias, sabes que es cuestión de tiempo para que estés en la misma situación que España o Italia, a menos de que hagan las cosas bien. Y
digamos, la magnitud y duración de la epidemia son digamos, cosas que puedes sacar muy rápidamente de este número de reproducción de la enfermedad. De ahí ya puedes sacar más o menos cuánta gente se va a morir, si sabes La tasa de mortalidad. la tasa de mortalidad exacto. No sé por qué se negaron o por qué le costaba tanto a la gente en esas etapas iniciales imaginarse que México iba a estar igual de mal que Italia o peor. Creo que era eso, que se pensaba que el haber tenido ese tiempo de aviso para prepararse iba a cambiar todo, que para siempre nos iba a proteger eso, pero pues no, y creo que también es que muchas veces los humanos pensamos que la actitud científica es basar nuestros juicios en estadística, ¿no? Entonces, si tú vas y ves la curva de cuántos infectados van, y dices, no, pues es muy fácil encontrarle ahí una tendencia que ya va bajando o que se va estabilizando. Claro, claro, claro. O sea, tratas de tú mismo quieres ver algo y tratas de imaginarte de que, ya va bajando. Exacto, Como en exacto. mayo que decían, ya vamos de salida, ya vamos de salida. Y llega diciembre y... Sí, es muy fácil ver lo que quieres ver. Sí, Y uno de los eventos más interesantes, por decirlo así, del manejo federal de la epidemia fue, no sé si te acuerdas que presentaron su modelo predictivo, sí, que decía que la epidemia se iba a terminar a finales de junio. Había muchos problemas con el modelo, pero había problemas en la manera en que estaba diseñado el modelo, pero también había un problema en que los datos que ellos estaban usando para calibrar su modelo tenían un retraso enorme en cuánto tardaban en reportarse las infecciones. Entonces, parecía siempre que ya iban para abajo las infecciones porque todavía no se habían subido al reportado. sistema Sí, sí. la información de las últimas 3 semanas. Entonces sí, creo que fue una tormenta de información incompleta, de ruido en los medios, de pues también la tendencia del pensamiento optimista y también un poco de excepcionalismo, si esa palabra existe, de que a nosotros no nos va a pasar lo que a Italia, Sí, porque ese tiempo de retraso creo que fue lo que dio esa impresión, ¿no? Que tú dices, como que en Italia ya llevan... Me acuerdo que cuando fueron 16,000 casos fue cuando empezaron a hacer los lockdowns allá. Y que ese fue el número que les brincó, pero decíamos de que, qué bueno que acá estamos bien, ¿no? Esperando que sí, nunca pase. A ver, te tengo una pregunta dinámica. De estos tres, de estas tres fenómenos que se vieron, ¿cuál fue el más torpe? Uno, modelos predictivos con inteligencia artificial. Dos, modelos predictivos con gaussianas. O tres, el modelo multilineal de ingeniero químico, premio Nobel mexicano, Mario Molina. Mario Molina. O el modelo multilineal de Mario Molina. ¿Cuál de los tres crees que fue peor? Uf, pues mira, no sé si hay uno peor. El que hizo el splash más grande a nivel mundial sin duda fue el de Mario Molina. Sí, o sea, que pidieron en cartas cientos de científicos diciendo quiten esta porquería. Qué Sí, feo. sí, eso fue triste. Mira, en cuanto a la inteligencia artificial, hubo modelos basados en inteligencia artificial que funcionaron bien, Ok. pero sí existe esta tendencia de todo, pues de meter la inteligencia artificial a todo. Sí, ya es como la respuesta universal, ¿no? La Sí, llave universal que abre todas las puertas. exacto. Y de cierta manera la gaussiana es lo mismo, ¿no? Como esta herramienta súper versátil. Creo que el problema uno y el problema dos, justo de la inteligencia artificial y la gaussiana, son de cierta manera el mismo problema o el mismo evento, que es que la gente no se detuvo a pensar, oye, las epidemias han existido desde siempre, tal vez hay una teoría de cientos de años, que tiene cientos de años de existir, de cómo funcionan las epidemias, ¿por Sí. qué no buscamos eso, no?
Sí, digamos, eso tal vez fue lo más torpe porque fue tan colectivo y hubo tanta gente que se fue con estas fintas que pues sí, es muy lamentable. Pues veías ese tipo de información que la usaba gente con mucho poder, ¿no? Que andaba compartiendo estas gaussianas. Sí, y creo que regresa a un punto que tú y yo hemos comentado bastante, que es ¿qué rol va a jugar el experto en la sociedad? Ahora, actualmente tú estás tomando una clase de ciencias políticas que es referente a eso. Eh, en tu opinión personal, ¿no? Tú que ya jugaste ese rol, ya fuiste el experto en una situación de pandemia y que, si no lo dices tú, lo voy a decir yo, no fuiste tomado con suficiente seriedad y no siguieron las autoridades la información que tú les presentaste. ¿Cuál es tu reflexión ahora respecto a la manera en la que los científicos tienen que ser considerados? Más o menos la conclusión de mi reflexión de toda esta experiencia fue que las instituciones de México no están diseñadas de manera que no se permite que el pensamiento científico ayude. Hay mucho juego de poder, preferencias, prejuicios, lo que tú quieras decir que hacen esta malla. Digamos que en un lado tienes el conocimiento científico y en el otro extremo tienes la aplicación de ese conocimiento para mejorar la vida de las personas, pero en medio hay mil tipos de influencias que hacen que si se toma el consejo del experto, se tome modificado, transgiversado, de Mm, manera que ya no es tan eficiente como era antes. Lo que he estado pensando últimamente es algo tal vez muy radical, pero creo que en México y en todos los países, de la misma manera en que le damos autonomía al sistema judicial ujú, y partición de justicia, creo que valdría la pena explorar, darle autonomía a institutos para la prevención de desastres y crisis. O sea, tener organismos de gente que estén trabajando, preparándose para crisis, para desastres, y darles autonomía para que cuando tengan que informar a la población sobre eso, esa información no esté empapada en propaganda y también para que estos institutos puedan hacer informes, pues dar informes tipo al Congreso para que sepamos como población cuál era la información que se tenía, cuál era el punto de vista científico y no quedarnos solamente con la verdad que nos dice el presidente. sí, y lo curioso, pues, como tú dices, es que en México sucedió esto a nivel, o sea, federal, estatal, local. Y lo quiero decir específicamente para que la audiencia no piense que nuestras creencias políticas son lo que quiere descalificar, ¿no? A Gatell o al gobierno del estado de Jalisco o al gobierno de Guadalajara, sino que la incompetencia y los errores fueron, o sea, fueron en escalera, ¿no? Fueron de arriba Sí. abajo y de abajo arriba. Eh, quiero, antes de que terminemos, me gustaría que dejáramos un poco de tiempo para hablar, otra vez regresando a tu modelo, el aspecto económico de tu modelo. Divide la ciudad de Guadalajara en zonas. ¿Qué te dijo tu modelo acerca de las zonas marginadas de la ciudad de Guadalajara? El modelo tiene limitaciones en cuanto a que no, digamos, los resultados del modelo no se pueden regionalizar tanto, ¿sí? O sea, Ok, si una colonia en el modelo se enferma mucho, no es 100% seguro que esa colonia se vaya a enfermar más, ok. pero salieron algunos resultados que creo yo fueron bastante interesantes que son más generales. Y esto lo acabamos de publicar hace un par de semanas en el journal de la Royal Society del Reino Unido. Y es que cuando tú tienes una ciudad que, pues como todas las ciudades con desigualdades, el simple hecho de que la ciudad no sea homogénea hace que haya gente que se va a enfermar más que otras. Eso puede o no ser la gente marginalizada, dependiendo de cómo viven. Hay muchos factores que entran ahí. Pero de entrada,
la estructura fundamental de las ciudades hace que haya gente que esté más expuesta que otras. Y sobre el caso particular de Guadalajara, pues digamos, mencionaste que, o sea, tuve que pasar todo tipo o usar todo tipo de datos de Ujú. censo, de educación, etcétera. Una de las cosas más impactantes que yo encontré es eh, los matices que hay en la cobertura de salud, de cuánta gente tiene seguro de salud por colonia. Ves que hay partes de la ciudad, me imagino que estos son los Valles Reales, los Bugambilias, Providencia, etcétera, donde el 90 y tantos % de la gente tiene seguro, pero hay otras partes donde solo el 15% tiene seguro. Wow. Y ves, sobre todo, creo que el contraste más claro o el predictor más claro es cuántos niños menores de edad hay, ¿sí? O sea, qué porcentaje de la población son niños pequeños Sí. y creo que ese es el indicador generalmente que te va a dar o que se va a correlacionar con muchos otros indicadores de vulnerabilidad en salud. Y pues digamos esto, pues es lamentable, ¿no? Porque tienes familias que tienen muchos hijos, que tienen digamos, muchas bocas que alimentar. Entonces la gente con menos acceso a salud también es la gente a la que más le urge empezar a ganar Sí. dinero. Y que no tiene los recursos para ingresar a un hospital privado, ¿no? Exacto, ni para hacerse pruebas, y también pues ves como, imagínate que una persona en una casa así se enferma, no tiene dónde o cómo aislarse. Ahí una de las grandes cosas que hizo la Universidad de Guadalajara, que la Universidad de Guadalajara ha recogido mucha de la responsabilidad que dejó el Estado de Jalisco. Sí, simplemente las pruebas que se han hecho, el gobierno del estado no tiene ninguna infraestructura así, ¿no? Sí, sí, exacto. Y de hecho, del artículo este que sacamos sobre el COVID, una de las recomendaciones que sí se llevaron a cabo, fue que se abrió este centro de aislamiento en el hotel de la primavera de la UDG. Y la idea fue esa, ¿no? Para gente que está enferma con síntomas leves de COVID y que en su casa no puede aislarse de las demás personas de la casa, eh, pues se, se les Se les dio la enviaba a un hotel de oportunidad la de UDG. que se aíslen y, ¿no? Se cuiden ellos y cuiden a su familia. Exacto. Desafortunadamente se ha usado muy poco hasta donde tengo entendido, y es una Por falta de conocimiento de esta oportunidad o por qué crees que sea? creo que es una combinación de muchas cosas. Una es que para poder usar ese servicio tienes que tú ya tener un diagnóstico de Mm, COVID, sí. y pues hay poca gente que tiene diagnósticos de COVID. Inclusive si hay pruebas gratis, si eres una persona de escasos recursos, en realidad no tienes 3, 4 horas que sacar de tu día para ir al Cooks a que te hagan la prueba. Sí, y aparte la manera de agendar, a mí me pasó, yo estaba enfermo y tuve que agendarlo un domingo y me dieron la cita hasta el jueves, ¿no? Entonces, pues no, esos 4 días te quedas en la incertidumbre de si estás enfermo o no y, o sea, si no puedes aislarte o sea, si no te puedes aislar en el tiempo entre que no sabes y sabes, pues ahí ya contagiaste a toda tu familia, ¿no? Sí, sí, exacto. Y creo que ese es uno de los problemas con la epidemia, que no se tomaron con suficiente seriedad, que a la epidemia se le tenía que atacar de todos los ángulos posibles y Ujú. con la mayor fuerza posible de cada ángulo, que no había una sola solución que nos iba a sacar del problema. Y pues ahí ves eso, ¿no? O sea, no sirve o sirve de poco tener un hotel de aislamiento cuando no estás facilitando que la gente se haga pruebas de forma rápida. Y como dices, ¿no? La UDG tuvo que recoger estas responsabilidades porque, o sea, ni siquiera había pruebas gratis, ¿no? Es Sí, o lamentable. sea, y el financiamiento que la ODG puso para esas pruebas ha sido en gran parte financiamiento propio de la universidad, Sí, a sí, sí. pesar de que el gobierno del estado sacó un préstamo de 6.200 millones de pesos, que quién sabe dónde está. Nada más usaron el 20% de ese dinero.
Aún así no hay dinero para pruebas, ¿no? Aún así Ajá, no exacto, ajusta. sí. Sí, entonces creo que ese es el... Me preguntabas del qué papel van a jugar los expertos pues en nuestra sociedad. Creo que en un mundo ideal eh, podríamos ver en retrospectiva la acción del gobierno Ujú, y determinar negligencia, porque actualmente, digamos, la cuestión de negligencia es muy complicada porque es muy difícil definirla, si es muy realmente difícil sabían, si definirla. realmente tenían herramientas. Exacto, y siempre puedes inventar una excusa de por qué no se pudo, pero inclusive si no hay implicaciones criminales, creo que es importante que, que pues haya paneles que revisen el actuar del gobierno y al menos que se tenga como información para el futuro, saber cómo se hicieron los errores y pues ojalá estar mejor preparados para próximas crisis. Pues sí, esperemos que en el final de esta crisis haya mejor funcionamiento. Digo, ya mis esperanzas no son muy altas, pero ojalá sí, ojalá sí. Y pues sí, ojalá cuando llegue el próximo desastre no nos agarre tan desprevenidos, ¿no? Muchas gracias. Así que esa fue mi conversación con Noel. Espero haya sido informativa para ustedes y entiendan algunas de las frustraciones que él ha tenido. Si quieren leer el artículo que publicó en El País, el título es Nos quedamos en casa. ¿Ahora qué? Y ahí detalla él las estrategias que mencionamos a lo largo de la entrevista. Por lo pronto, espero que ustedes estén cuidando y también cuiden a los suyos. Si quieren seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Fruto Local en Twitter, Facebook e Instagram. Y si ustedes o alguien que ustedes conoce encaja con este modelo de lo que estamos construyendo en Fruto Local, nos pueden enviar un correo a contacto@frutolocal.com.mx para poder colaborar. La próxima semana estaremos hablando con Alfredo Rivera. Él es un actor y cineasta, con quien hablamos acerca de la importancia del fracaso y la lucha por crear cine en México. Hasta entonces, yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex Sanfelice, ahí lo encuentran como AlecMX en SoundCloud, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.